Enoc y los Nefilim. Estudio acerca de los pasajes bíblicos acerca de Enoc, los ángeles caídos, los Nefilim, los Enaquitas, los Refaitas y los Emitas. José Antonio Fortea. Prólogo. En la palabra de Dios no encontraremos un solo versículo que sea erróneo. Las Escrituras tienen a Dios como autor, de manera que éstas no se han contaminado con ninguna leyenda falsa. En el libro todo es verdad, y no hay nada más que verdad. Los comentaristas que no tienen ni la fe de los profetas ni la de los apóstoles piensan que en este libro pueden incluirse algunos de los errores presentes en las leyendas y mitologías. En la formación del texto pudieron intervenir todas las causas humanas que se puedan imaginar, pero nuestra fe nos asegura que al final el hálito santo del Padre recorrió todas y cada una de sus palabras para que ni la más mínima mancha de error quedara, ni en una sola de sus líneas. Si la Biblia nos dice que antes del diluvio sobre la faz de la tierra caminaron gigantes, es que eso fue así. Ya adelanto de antemano que estamos hablando de seres humanos que tuvieron unos 3 metros de altura. No estamos hablando de colosos, sino de humanos muy altos. Después ofreceré la fundamentación detallada por la que hago esta afirmación. Nada en la Biblia hay que sea inútil. Si el Señor no quiso desvelar un poco algunas cosas misteriosas que tuvieron lugar en los primeros momentos de la historia, eso no lo hace en vano. En sus palabras siempre hay una enseñanza. En la Biblia también hallamos presentes misterios. Somos como niños y nos gustan las cosas de este tipo. Este tipo de eventos extraordinarios, sean los gigantes, sea la contienda entre San Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, los milagros de Eliseo o tantos otros pasajes, son la sal de la Biblia. Desgraciadamente en nuestra época, personas fantasiosas, carentes de la guía de la Iglesia, han tomado esos versículos para usarlos como apoyo para sus teorías fantásticas. Pero los textos bíblicos no dan pie a ello. Es la falta de sentido común la que ha empleado esos versículos para sus hipótesis sin fundamento. Y así algunos emplean esos pasajes como piezas sueltas para sus puzzles de ensueños de extraterrestres. La Biblia forma una impresionante y sobrehumana unidad que ha sido entregada a la humanidad con una tradición, un texto sagrado unido a una tradición santa. Pero los no creyentes toman las Escrituras como si fuera un texto más, un texto meramente humano. El resultado es que nos encontramos con quienes rebuscan en la Biblia como si fuera una caja llena de piezas sueltas para usarlas a gusto. Las mentes de los individuos más fantasiosos generan teorías tales como que entre nosotros hay híbridos entre los humanos y quién sabe qué raza. La Biblia deja claro que esos hombres de gran altura eran humanos, completamente humanos. Los textos que voy a analizar se cuentan entre los favoritos para este tipo de lectores que he descrito. Nada de lo que voy a decir tiene que ver con lo que ellos han escrito o descrito en infinidad de documentales. Para este libro me baso en la exégesis de los textos sagrados, y solo en la exégesis de esos textos. Pido excusas a mis lectores por copiar todos los textos bíblicos en inglés. Leo habitualmente la Biblia en la traducción de la New Revised Standard Version,
y estoy teniendo tanto trabajo mientras redacto esta obra que he dejado los textos sin traducir. Espero que mis lectores me disculpen. Traducirlos hubiera significado emplear 1 hora de mi tiempo, y os pido que me creáis cuando os digo que tengo necesidad de esa hora. Los textos bíblicos acerca de los gigantes no tienen la misma importancia que los textos acerca de la encarnación de la palabra en la historia. En las Escrituras hay cosas pequeñas y cosas grandes. En fin, adentrémonos en estas partes de la Biblia tan interesantes y recordemos que, ya se trate de los gigantes de la tierra o de los serafines del cielo, todo es para la mayor gloria de Dios. Sí, en la Biblia hay cosas pequeñas, pero hasta la más pequeña es bella y no carece de importancia. El texto del Génesis. En el libro del Génesis nos encontramos con los siguientes versículos misteriosos que siglo tras siglo han llamado poderosamente la atención de todos los lectores de la Biblia. Antes de proseguir, hago una aclaración. Es que, como el padre nos ha explicado en el prólogo, él ha puesto las citas de la Biblia en inglés. Y he de advertirles que mi pronunciación es muy mala, por lo que voy a hacer mi mejor intento, pero he de añadirlo, ya que las explicaciones que el padre después hace, digamos como que su pie está justamente en la lectura en inglés. Y aún así yo voy a ofrecerles una lectura, luego de la cita en inglés, una lectura en español de mi Biblia de traducción latinoamericana. Es una Biblia católica y digamos es la que tengo a disposición, así que bueno, espero que pueda servir para ayudarnos un poco. Bien, ahora prosigo. When people began to multiply on the face of the ground, and daughters were born to them, the sons of God saw that they were fair, and they took wives for themselves of all that they chose. Then the Lord said, My spirit shall not abide in mortals forever, for they are flesh. Their days shall be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward. When the sons of God went into the daughters of humans, who bore children to them, these were the heroes that were of old, warriors of renown. En esta cita en inglés, el padre resalta la frase Sons of God, que es hijos de Dios, la palabra Nephilim, que es los gigantes, las palabras Daughter of Humans, que es hijas de los hombres, y las palabras These were the heroes that were of old, warriors of renown, que es estos son los héroes de la antigüedad, los famosos héroes de la antigüedad. Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Ahora les leo la traducción en español que yo tengo aquí. Cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran bellas. Escogieron algunas como esposas y se las llevaron. Pero el Señor se dijo: Mi espíritu no durará por siempre en el hombre, puesto que es de carne, no vivirá más que 120 años. En aquel tiempo, es decir,
Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y engendraron hijos, habitaban la tierra los gigantes. Se trata de los famosos héroes de la antigüedad. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Y continúa nuestro autor. La palabra que en casi todas las traducciones de la Biblia se vierte por gigantes, en hebreo es Nefilim, que procede de la raíz nafal, que significa caer. Se los denomina así o porque son hijos de los caídos, es decir, de los ángeles caídos, o porque cayeron, es decir, porque desaparecieron. En las traducciones se los llama gigantes, porque la tradición judía afirmaba que eran tales, y así la versión de los 70 traduce ese término por gigantes 2 veces. Génesis capítulo 6, versículo 4 y Números capítulo 13, versículo 33. Es una traducción correcta. Ahora bien, es cierto que en el vocabulario hebreo los Nefilim son un tipo de gigantes, los que nacieron de esas uniones innaturales de las que habla el Génesis. Otra palabra que merece atención es la que en la versión de la Biblia que he colocado arriba se traduce por hijas de los humanos. Se está refiriendo a esa frase que dice daughters of humans, y que en hebreo aparece como hijas de Adán. ¿Quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de Adán? Una primera posibilidad es que se esté refiriendo a que la humanidad se dividiera en 2 ramas, una buena y otra mala. Pero esta posibilidad no se sostiene, porque la expresión hijos de Dios vuelve a aparecer en la Biblia, en el libro de Job, referida a los espíritus angélicos. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Y yo les ofrezco esta traducción en español de esta Biblia que dice, es del capítulo 1 de Job, versículo 6. Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satán. Y continúa nuestro autor. La Biblia nos inculca la idea de que los seres humanos tenemos a Dios como Padre, pero la expresión hijos de Dios es un término que en el Antiguo Testamento aparece referido a los espíritus angélicos. En Génesis se diferencia terminológicamente entre los hijos de Dios y los hijos de Adán. Tampoco ese versículo se puede referir a la progenie cainita, porque entonces ellos serían denominados hijos de Dios, frente a las hijas de Adán. Ni ser llamados hijos de Dios a la rama mala les concuerda, ni tampoco encaja que sean llamadas hijas de Adán, a las mujeres de la rama buena de la humanidad, pues también Caín era hijo de Adán, y sus hijas eran hijas de Adán, como las hijas de Set y otros descendientes de los primeros padres. Desechada esta línea de interpretación, queda la que fue la interpretación común judía al leer este texto, que esos hijos de Dios eran espíritus angélicos. Esta era la interpretación judía, primero porque así lo explicita el libro de Enoc, obra a la que me referiré con detención más adelante. Segundo, porque fruto de esa unión contra natura nacieron los Nefilim, que en la tradición judía eran gigantes. Si hubiera sido una unión entre humanos, no hubiera nacido una descendencia con características extraordinarias. Además,
El siguiente versículo, tras la aparición de los gigantes, fue que la iniquidad creció mucho sobre la tierra. Y cita: The Lord saw that the wickedness of humankind was great in the earth, and that every inclination of the thought of their hearts was only evil continually. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y en la traducción que yo tengo aquí dice: al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa. Y ahora prosigo con la lectura. No se dice que la principal culpa de la generalización de esa maldad fuera de esas uniones contra natura, pero el versículo viene inmediatamente después. Da a entender que esas uniones ayudaron a que el mal creciera. En la Biblia no se detallan los pecados cometidos en esa fase de la historia. Dios no tiene interés en describir el mal de ese tiempo. Él solo se detiene en narrarnos aquello que va a ser conveniente para nosotros. Pero aunque calle las perversiones cometidas en esa época, muy grande tuvieron que ser para que el Creador tomara la decisión de volver a empezar. El Señor dijo: limpiaré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Génesis capítulo 6, versículo 7. Muy grande fue esa degradación para que sucediera un pecado que no se vuelve a mencionar nunca más en la Biblia: la unión sexual entre demonios y humanos. Los exorcistas sí que han escuchado relatos de ese tipo, pero nunca se ha oído que tales uniones produjeran fruto alguno. Muchos se han preguntado cómo es posible que una transgresión tan enorme como eran esas uniones pudiera ocurrir. Es algo inusitado, sí, pero también fue inusitado el castigo, pues la faz de la tierra tuvo que ser limpiada de aquellos hombres corrompidos. Limpiar, esa es la traducción del verbo hebreo que se usa. Hay que dejar constancia respecto a un pequeño detalle que algunos exégetas han hecho notar, y es que el texto parece indicar que ya existían los Nefilim cuando se produjo la unión entre las dos razas. Pero recordemos que el tenor del entero pasaje de los Nefilim ofrece la sensación de que se trata de una interpolación procedente de otra tradición, como si se hubieran tomado unos versos de otra saga oral. No me estoy refiriendo al libro de Enoc, sino a otra fuente previa, una fuente primitiva anterior a la puesta por escrito del texto que después se conocería bajo el título del libro de Enoc. Podemos imaginar incluso que se tratara de una saga oral que se relataba en torno a las hogueras de los pastores nómadas. Ese tono arcaico queda reflejado en el desorden que tiene el entero pasaje de los Nefilim en ese capítulo del Génesis. Resulta evidente ahora y resultaba evidente entonces. Pero queda claro que la mano que incluyó esos versos en el texto escrito del Génesis quiso preservar la literalidad de la otra saga. Tan venerable le pareció que no quiso recomponer el texto de la interpolación. La secuencia del pasaje es la siguiente: pecado de la unión contra natura, Génesis capítulo 6, versículo 2. Existencia de los Nefilim, Génesis capítulo 6, versículo 4a. Repetición de la existencia de ese pecado, Génesis capítulo 6, versículo 4b. La cláusula los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días y también después, Génesis capítulo 6, versículo 4. Considero que se debe interpretar en sentido de que era una raza, es decir, que los gigantes no aparecieron de un modo puntual. Resulta fascinante que Dios haya permitido la interpolación de los tres elementos de esa secuencia, probablemente oral, cuando por fin se puso por escrito el Génesis, porque así captamos el sabor antiquísimo de la otra tradición.
Al lector del pasaje no se le escapa en la primera lectura que cambia el estilo respecto al texto precedente y al que le sigue. Pero la conclusión de la lectura del pasaje es clara, y así lo ha entendido la tradición exegética judía y cristiana. Los Nefilim existieron solo a partir de la unión entre demonios y humanos. La lujuria de los ángeles. Está claro que los ángeles bienaventurados no pueden pecar. Así que entre los hijos de Dios solo pudieron ser los ángeles caídos los que pudieron cometer tal acción. Pero hay un problema. ¿Puede un espíritu sin cuerpo sentir la pasión de la lujuria? La respuesta es no. La atracción sexual únicamente es posible entre seres corporales, pues se trata de algo biológico. Un demonio no puede sentir ni hambre, ni sed, ni sueño. Ahora bien, la degradación de esos seres espirituales los llevó a preguntarse qué se sentiría en el placer sexual. Se esforzaron en mirar a hombres y mujeres con esa visión carnal. He dicho que un demonio no puede sentir hambre ni sed, pero sí que puede sentir hambre espiritual y sed espiritual. Puede sentir un fuego que le quema, pero ese fuego no es corporal. De esa manera, el demonio, eterno hambriento de placer, eterno insatisfecho, hizo lo posible por imaginar qué se sentiría en ese placer. Pero aquello era como el esfuerzo de un ciego de nacimiento por imaginar los colores. También hay ancianos que ya biológicamente hablando no sienten el más mínimo impulso sexual. Su cuerpo no reacciona de ninguna manera ante ningún estímulo. Y sin embargo, hay ancianos que fantasean con todas las fuerzas de su voluntad, tratando de experimentar lo que sintieron en su juventud. Esa hambre por fantasear los lleva a intentarlo, sea con la pornografía, sea con prostitutas. Y en algunos casos, incluso de modo obsesivo, y a pesar de no obtener ningún placer físico, ni el más mínimo. Toda su satisfacción se reduce a la imaginación de sus mentes. Eso mismo pienso que sucedió con los ángeles condenados. El texto del Génesis se fija en las mujeres solamente, porque serán ellas las que parirán esos Nefilim. Pero el esfuerzo de parte de los ángeles caídos por gozar de la lujuria, sin ninguna duda, se aplicaba hacia las mujeres y los varones por igual. En un momento dado, dieron un paso adelante los ángeles réprobos, se mostraron con aspecto humano, tangibles, ya no solo imaginaron, sino que tuvieron contacto sexual con los humanos. ¿Cómo Dios permitió tal cosa? Si ahora los demonios se aparecieran con forma de mujeres bellas a chicos jóvenes, sin duda muchos caerían y tendrían contacto sexual con ellas. Dios conoce cuán grande es el impulso sexual en los chicos jóvenes. Si esta capacidad de los demonios no estuviera restringida, ese pecado del Génesis se hubiera repetido en todas las épocas, y serían muchos los que hubieran seguido naciendo fruto de tales uniones. Sin ninguna duda, tanto entonces como ahora, Dios limita el poder de los demonios. Nunca hemos vuelto a oír que se produjera fruto de esas uniones, a pesar de que sí que existen grupos satánicos que desearían y buscarían provocar tales uniones para obtener un hijo del demonio. Lo razonable es pensar que tras el diluvio jamás volvió a haber fruto de tales uniones, porque Dios no lo permitió. Y pienso que en la época antediluviana una transgresión tan tremenda del orden natural sucedió porque hubo humanos que invocaron a los demonios. La culminación de ese camino satánico fueron esas uniones, y de esas uniones nacieron esos niños. Pero debieron ser pocos los niños nacidos así, porque fueron muy renombrados. Son héroes entre todos los demás humanos normales. Luego
fueron pocos. En la Biblia nunca se habla a partir de este pasaje de dos humanidades. El texto ofrece la impresión de que los Nefilim fueron pocos. Estos fueron los héroes de antiguo, guerreros de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4. ¿Cómo un espíritu angélico puede sentir lujuria? Me parece que queda respondido, o por lo menos expongo cómo pudieron ser las cosas. Me equivoque o no en mi explicación, lo que está claro es que el texto sagrado no puede equivocarse. Cualquier explicación que busquemos debe partir del hecho de que ningún versículo de la Biblia contiene el más mínimo error. Pero si un espíritu angélico no tiene cuerpo, ¿cómo puede procrear? En la Edad Media, la teología dejó totalmente claro que un espíritu ni siquiera cuenta con un cuerpo sutil. Los autores medievales conocían este pasaje del Génesis, así que se dieron cuenta de que el único modo en que un demonio puede tener un hijo es tomando la semilla de un hombre y colocándola en una mujer. Por citar solo a un autor, aquí está el texto de Santo Tomás de Aquino. Citamen ex coitu, daemonum aliqui interdum, nascuntur. Hoc non est per semen ab eis decisum, aut a corporibus assumptis, sed per semen aliquius hominis ad hoc acceptum, up pote quod idem daemon, qui est succubus ad virum, fiat incubus ad mulierem, sicut et alierum rerum semina assumunt ad aliquarum rerum generationem ut Augustinus dicit. 3 de Trin, ut sic ille qui nascitur non sit filius daemonis, sed illuis hominis cuius est semen acceptum. Summa Teológica, tomo primero, Quaestio 51, artículo 3, 6. Les voy a ofrecer una traducción de mi versión de la Summa Teológica, el tomo 1 de Santo Tomás de Aquino, que si no me equivoco diría algo como esto: pero, aun suponiendo que alguna vez nazcan hombres de una unión habida con los demonios, no son engendrados por un principio vital del demonio o por el cuerpo que lleva unido, sino que ha sido tomado de algún hombre para tal objetivo. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, si el demonio se hace súcubo ante el hombre o íncubo ante la mujer, ya que también toman las semillas de algunas cosas para engendrar cosas distintas, como dice Agustín en 3 de Trinitate. En este caso, el hijo que nace no es hijo del demonio, sino hijo del hombre del que tomó el ser. Y ahora retomo la lectura. El texto del Génesis era muy conocido por los autores medievales, conocido y bien conocido, y los comentaristas lo harán en el sentido de Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, si un espíritu no tiene cuerpo, este es el único modo de procrear, a través de un demonio súcubo que tome la semilla de un hombre y la coloque en la mujer a través de un demonio íncubo